Bueno, buenas tardes para todos, los que algunos no los pude saludar. Y un día llegamos al 2023, así que estamos aquí. Pensaba en la carrera de postas. Ustedes conocen, ¿no? Las Olimpiadas, cuando llevan el testimonio. Y tenemos un testimonio que llevar. Y otros lo han traído hasta nosotros. El Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y qué puede pasar en un año? Bueno, muchas cosas pueden pasar. No sabemos lo que va a traer este año. Pero bueno, lo que sí sabemos es que lo que nos corresponde y nos toca estar, cada uno de nosotros, es aferrarnos del Señor, tomar de su mano, no soltarnos de Él y seguir fieles hasta el fin, hasta el momento que Él diga. Eso es lo que nos toca y con eso podemos encarar para adelante. Así que bueno, en este comienzo de año me parece que está bueno poder considerar lo que tenemos, el tipo de relación que Dios nos ha dado a través de Cristo. Les invito a abrir la palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos. Vamos a estar viendo allí del versículo 1 al 5. Y leemos allí entonces Romanos 5, del 1 al 5. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Oremos. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Padre, tu palabra es eterna. Señor, te rogamos que apliques ella a nuestros corazones, Señor, especialmente al mío, Señor, primero. Y Padre, te rogamos que tú nos edifiques, nos afirmes, nos lleves, nos fortalezcas. Necesitamos de ti, necesitamos del poder de tu palabra obrando en nuestra vida, Señor. Que el Espíritu Santo obre para fortalecernos, Señor, y que tú nos reveles, nos muestres lo que quieres para nosotros, lo que quieres de nosotros en este día y de aquí en más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, recordamos que estamos estudiando el libro de Romanos y hacemos un breve repaso de lo que estuvimos viendo. En el capítulo 1 se dice de que el Evangelio es aquel poder de Dios, y la palabra ahí cuando dice poder es dunamis, de donde viene dinamita, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. Y inmediatamente después comienza diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Y esa ira de Dios, el conocer que existe ira de Dios de parte de Dios, que Dios es un Dios que está airado contra el pecado del hombre, que hay una barrera natural entre cada hombre que nace en este mundo y Dios, ese Dios santo, ese Dios santísimo, lo más santo que hay. Cuando dice santo, 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 se refiere a lo más santo. Y esa ira nos muestra la necesidad del arrepentimiento. También el capítulo 2 habla de que para Dios no hay acepción de personas, tanto así los judíos que creían que tenían algún favoritismo especial, como ninguno de nosotros puede presentar credenciales, sacar así la cédula y decir, bueno, yo para Dios soy especial, soy el favorito porque tengo acá mis credenciales. No hay acepción de personas delante de Dios, Dios va a hacer un juicio imparcial. Y también que
existe una acusación de parte de Dios hacia toda la humanidad, porque, bueno, por causa, como veníamos diciendo, del pecado. Luego también el capítulo 3 dice que ninguna religión, ni siquiera la religión del judaísmo, aquella basada en la misma ley de Dios en el Antiguo Testamento, es válida, es suficiente como para que presentar a un hombre como justo delante de Dios el Padre. Y en el 3:24 explaya lo que es la justificación, que la justificación es por gracia mediante la fe en la redención, mediante la redención de Cristo Jesús. El capítulo 4 nos hablaba de que nuestra fe en Cristo nos es contada por justicia, así como el ejemplo de Abraham, el padre de los creyentes. Bueno, también para nosotros que creemos en Cristo, nuestra fe nos es contada como justicia. Y termina el capítulo 4, versículo 25, diciendo que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Vamos entonces a ver el versículo 1 aquí. Dice la versión de las Américas que recién leí: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, ¿qué es ser justificado? Justificado no es ser declarado inocente. Inocente no hay ninguno de nosotros, salvo, excepto Jesús, ninguno de los que caminamos sobre la tierra, bueno, exceptuando a Adán y Eva antes de la caída, como estábamos viendo los miércoles, ninguno es inocente. Ninguno es inocente. Entonces Dios no nos puede declarar inocentes. Nos justifica. ¿Qué significa eso? Nos justifica. Nos atribuye, nos imputa, nos cuenta la justicia de otro en nuestro favor. La justicia de Cristo es contada a nuestro favor, mientras que en el mismo momento nuestro pecado es cargado sobre Él en esa cruz. Por eso dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestra maldad, Él fue tratado por Dios como nos debía de tratar a nosotros en esa cruz del Calvario, y de esa manera nosotros obtenemos esa justificación. Dios nos trata a nosotros como si fuera Él. Y dice entonces allí, ¿por qué dice por la resucitado por causa de nuestra justificación? En el 4:25. ¿No bastaba con la crucifixión, con la muerte de Cristo en la cruz, que dice que Dios le hizo pecado? Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por todos nosotros. Y realmente que no bastaba con eso, porque en la cruz, en la crucifixión, todo el mundo estaba diciendo que Cristo era lo peor, lo más bajo. Fue crucificado entre ladrones allí, y el mundo, el poder político y el poder religioso, es decir, toda la humanidad estaba diciendo que el Hijo de Dios era lo peor. Esto es lo que hacemos con el Hijo de Dios, en definitiva. Para nosotros, este es el lugar que el Hijo de Dios tiene, una cruz. O sea, lo peor, la peor vergüenza, la peor muerte, la peor humillación, esa es lo que le damos, el lugar que le damos al Hijo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta que Dios da frente a eso, frente a ese desprecio absoluto que el mundo hace de Jesús? Bueno, la máxima justificación, que es resucitándolo de entre los muertos. Dice Pedro que era imposible que la muerte lo retuviera, que la muerte se quedara con Jesús. Por eso cuando Jesús resucita, Dios está mostrando que todo lo que Jesús era y había hecho era totalmente correcto y era agradable para el Padre. Y esa su justicia, la justicia que se muestra en la victoria de la resurrección, es la que nos es imputada a nosotros, resucitado para nuestra justificación. Ahora, ¿qué tipo de relación tenemos con el Padre? Porque nosotros podemos reconciliarnos y debemos, como padres, como hermanos, como tenemos
vivimos cada uno tiene su familia, ¿verdad? Y bueno, a veces hay roces, a veces hay problemas, a veces hay ofensas, y a veces hay ofensas bastante graves y serias, ¿no? Y bueno, una cosa es que yo pueda perdonar y olvidar, pero a veces cuesta confiar. O a veces cuesta pensar, pero ¿con qué me saldrá este después? ¿No? Si fue capaz de herirme, de lastimarme, de hacer esto contra mí. Y bueno, Dios nos perdonó en Cristo, nos justificó, nos imputó la justicia de Él. Si quieren otro ejemplo, en algunos países existe la fianza. Cuando uno comete una falta o algo, dicen, bueno, $10.000 de multa, de fianza, tenés que pagar, si no, vas a la cárcel. Y puede venir otro y pagar esos $10.000 y la fianza queda pagada y vos quedás libre porque alguien más pagó. Bueno, eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Alguien más pagó por nosotros. Ahora, pero nosotros no podríamos reclamarle absolutamente nada a Dios si tan solo Dios nos libra del infierno, del lago de fuego, del agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No podemos reclamarle a Dios bendiciones, porque ya con solo eso que Él nos hubiese dado, el ser libre de esa condenación, ya está, nos merecíamos esa condenación. Lo que quiero decir es que una cosa es ser perdonado y otra cosa es realmente llevarse bien, realmente estar en paz, realmente poder lograr una relación de amor, que fluya la paz, que fluya la armonía, como Dios quiere, en cada una de nuestras familias, ¿verdad? Y acá es lo que nos está diciendo, ¿no? Ese tipo de relación es la que Dios quiere con nosotros. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz con Dios. No es que Dios está pensando, ¿qué va a hacer este ahora? ¿No? Ya no confío más en este. No, Dios se reconcilió con nosotros por la muerte de su Hijo. Y está bueno pensar en lo que éramos antes. Bíblicamente, antes estábamos, Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer de bueno un muerto? Absolutamente nada. Así era nuestro estado antes de ser hijo de Dios, antes de conocer a Cristo. También aborrecibles, es decir, dignos de odio. Así, de decir que no quiero saber nada contigo. Tito 3:3 dice que, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Además de eso, su ira, la ira de Dios, estaba sobre nosotros. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira, la indignación, el enojo estaba como un fuego ardiendo sobre nuestra cabeza. Así era nuestro estado. Además también, acá mismo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 10, dice que éramos enemigos de Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que estábamos muertos en delitos y pecados, éramos aborrecibles, la ira de Dios estaba sobre nosotros y éramos sus enemigos. Ese era nuestro estado anterior. Y ahora nuestro pecado ha sido pagado por Jesús, nos es imputada su justicia a nuestro favor, hay paz entre Dios y nosotros, estamos reconciliados, le somos aceptos. Dios es propicio para nosotros. No es un Dios que está en Cristo, no es un Dios que está enojado con nosotros. Dios es propicio. Y hay una relación de amor entre Dios y nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esto?
Podemos preguntarnos, ¿sabías todo esto? La mayoría quizás ya lo sabía, no es ninguna novedad, ¿no? Pero, ¿sentís gratitud por lo que Cristo hizo? ¿Por lo que eras antes y porque solo Él, por la obra de Él, nada más? ¿Qué pusiste vos? Bueno, arrepentirte y creer. Y no te podés gloriar de eso. Y todo lo demás es la obra de Cristo. Y si sentís esa gratitud, vivís y vivo yo honrando el bien que se realizó a tu favor. Bueno, quiera Dios que sí. Versículo 2 dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada, tenemos acceso. Esa palabra en el griego, cuando dice acceso, es conducir a. Literalmente es conducir a. Y tiene la idea de acceder a la presencia del rey o de alguien importante, así, mediante la ayuda y el favor de otro. Esa es la idea. Y se usa en Efesios 2:18, por ejemplo, que cuando dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Cuando dice entrada es la misma palabra en el griego. Y en Efesios 3:12 también dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Como ya nos recordaba Emanuel hace unos minutos, Hebreos 10:19 tiene la idea también de esa libertad. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad, tenemos acceso. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una libertad, un acceso, porque Cristo nos lleva hacia Dios. Y es precioso el considerar de que tenemos esa entrada delante del Rey. Entonces, porque la imagen es esa, el visitante que puede ser un súbdito, un invitado, un diplomático, alguien, tiene que entrar, pero alguien lo tiene que llevar. Él por sí solo no puede ir, no tiene la autoridad ni el poder para estar en la presencia del Rey. Alguien autorizado lo tiene que llevar hasta ahí, lo tiene que introducir. Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Y nos llevó hasta esta gracia en la cual estamos firmes, hasta ese estado de justificación. Por eso acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y como decimos recién, esta gracia es el estado de ser justificado y dice que estamos en esa gracia. Es decir, y la idea es un estado prolongado, no es un estado de que yo voy de visita, como ahora, por ejemplo, con esto de las fiestas, bueno, te voy a visitar y bueno, no me traigo la mudanza, no es que me vengo a vivir a tu casa, ¿no? A lo sumo me traeré una mochila y si traes mucha cosa, bueno, pero ¿cuánto te vas a quedar, no? Entonces, bueno, no, pero no es, ahí estamos en la presencia de Dios, pero no de visita. No es que con una mochilita nomás y bueno, ya está, nos vemos, allá está la parada, andá nomás. No, es que estamos en una situación de justicia, estamos allí y prolongadamente allí. Y la manera que, como lo dice también, es que recibimos en el pasado ese derecho de estar y lo seguimos disponiéndolo para nosotros en el presente. Es algo que obtuvimos y que seguimos. Es como decir, estamos atornillados en ese estado, por decirlo de alguna manera que podamos entenderlo, ¿no? Y creo que es precioso el considerar esto así. Que en esa entrada que Cristo nos consiguió, o sea, no dependió de nosotros, gracias a Dios que no dependió de mí.
porque yo no lo hubiera hecho bien. Sin duda que ninguno de nosotros tampoco. Dependió de Jesús y está ahí. Podés entrar con confianza, porque tenés acceso a Dios mismo, a Dios que es ese fuego consumidor. Porque no estamos hablando de que Dios cambió, Dios no cambió. Dios sigue siendo ese fuego consumidor, ese Dios santísimo, ese Dios perfecto, ese Dios que está irado contra el pecador, contra el pecado, contra el impío, todos los días. Tenemos acceso a Él. Y dice que algo precioso también, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si recordamos lo que veníamos viendo de Romanos, en el 3:27 dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe. Entonces uno puede pensar, pero ¿y entonces cómo es? ¿Hay que jactarse? ¿No hay que jactarse? ¿Cómo es esto, no? Bueno, la idea es que podemos pensar la jactancia personal, por vanagloria, por algo personal, eso sí está excluido. Pero lo que está bueno y que sí debemos hacer es el gloriarnos, porque no es por algo personal, sino que tiene la idea de alegrarse con alabanzas. Alegrarse con alabanzas. Es como lo que podemos hacer cuando le cantamos a Dios, cuando lo contemplamos de corazón, cuando consideramos su persona y le alabamos por lo que Él es. Y debemos hacerlo. Esto es algo que sí, necesitamos hacerlo, gloriarnos en Él, alegrarnos con alabanzas por Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una esperanza, la esperanza de gloria. Y no es que la esperanza es el fin en sí mismo. Esperamos la gloria de Dios. El fin es la gloria de Dios. Y todos queremos la gloria, ¿no? Yo recordaba cuando fue con esto del Mundial ahí, aquello en el 2010, aquel partido con Ghana y no sé qué y todo, la algarabía, el júbilo de toda la gente que sin duda que te podía abrazar sin conocerte por nada, ¿no? Solamente por estar allí en la calle, vamos arriba. Todo la algarabía, la alegría por un partido de fútbol. Porque de alguna manera se había reverdecido un poco una gloria deportiva que nos nuclea a todos. Y no deja de ser algo efímero eso. Cualquier gloria del mundo es totalmente efímero, se marchita. Ahí está. Fíjense en los campeones del pasado, lo que ustedes quieran. Pelé, por ejemplo. Uno dice, el más grande de todos los tiempos, todo ese relato, ¿no? Y está muerto. ¿Dónde estará ahora, no? Bueno, no depende de las copas mundiales que haya conseguido, de la gloria humana que haya juntado, ¿no? Depende de que se haya reconciliado con Dios. Si no, con sus copas y todo, lamentablemente, está en la condenación. Pero nosotros esperemos, hermano, y enaltezcamos en nuestro corazón la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Que nada de lo que vivas pueda empañar esa esperanza, que no se pongan nubarrones en esa visión de la esperanza de la gloria de Dios. Porque esa gloria está delante tuyo, delante mío. No sé cuánto, puede ser mañana, puede ser dentro de 80 años, no sé. Los que Dios tenga determinados, los que Dios diga. Pero si sos un hijo de Dios, si te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo como Salvador, te espera la gloria de Dios. No te espera la condenación, te espera la gloria de Dios. Y eso es algo que tenemos que tenerlo vivo como una llama, la llama de la esperanza
Porque eso nos tiene que dar la energía para encarar el día a día. Porque hay cosas, ahora vamos a ver, ¿no? Hay cosas que pasan que no son fáciles. Y al creyente le pueden pasar y le pasan y todos lo sabemos, ¿no? Y uno se enferma y hay una pandemia y el creyente también se enferma. A veces Dios nos sana, sí, cómo no. Pero a veces nos enfermamos, como todos los demás. Y a veces hay una pérdida, perdemos un ser querido. Los del mundo le pasa y a nosotros también nos pasa. Y también nos duele, cómo no. A veces pasan accidentes. A los del mundo le pasa un accidente y a nosotros también nos puede pasar y nos pasan los accidentes. Y no son todo color de rosa en la vida. Pero, de vuelta, hermano, depende de ti porque está escrito, el Señor ya te lo dijo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por favor, recordá esto, ¿no? Gloriate en la esperanza de la gloria de Dios. ¿No? Que no pase este día, que no pasen cuando estés necesitado de ánimo, bueno, venía la palabra, mirá la gloria que tenemos por delante y gloriate, esperalo, que la esperanza crezca, que suba la esperanza. Porque eso es lo que nos da la energía que necesitamos. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de lo que vivas ahora es ni comparable con la gloria que en ti y en mí se ha de manifestar. Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De vuelta, esperanza de gloria. Así que estamos bien, la esperanza por delante, la gloria. Así como aquel que lleva la posta y tiene la meta ya, y la meta es la gloria, pero no una gloria de las Olimpiadas que cantan el himno, te subís al coso y te dan una medallita y bueno, bajate y ya está, y sube otro. No, es la gloria de Dios, inmarchitable, inmarcesible, eterna, inigualable. Pero también, dice versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, uno dice, bueno, me glorío, alabo a Dios, me alegro con alabanza en la esperanza de gloria que Él me dio. Sí, perfecto, estamos todos bien ahí. Ahora también en las tribulaciones. ¿Cómo las tribulaciones? ¿Tribulaciones? ¿Qué son tribulaciones? Bueno, la palabra quiere decir opresión externa. Generalmente es externa, en el sentido de persecución desde fuera. Es como que vienen cosas desde afuera, que son problemas. Hay versiones que dicen sufrimientos, problemas, sufrimientos que vienen por cosas desde fuera. Y si vamos al contexto bíblico, en el libro de Romanos, de Pedro, de todo, bueno, la persecución que sufrían bajo el Imperio Romano. Ustedes recordarán. Los emperadores romanos que perseguían, tomaban a los cristianos, a veces incluso niños, y los llevaban al Coliseo de Roma, y el espectáculo, como ahora nos juntamos todos para ver cómo 22 millonarios corren atrás de una pelota, ¿es así o no? Bueno, en aquel entonces el espectáculo era, entre otras cosas, lanzarle leones a los cristianos.
y era el divertimento de esta gente. Y sin duda que era una situación grave y complicada, difícil. Pero lo que dice acá es que nos gloriamos en las tribulaciones, no porque seamos unos estoicos, es decir, alguien que busca la virtud a través de la fuerza de carácter y de soportar cualquier cosa y que le prendan fuego, lo rocíen con nafta y se queda así y nada lo mueve. No es eso, no es que tenemos que ser estoicos. Tampoco masoquistas, alguien que disfruta del dolor por el dolor en sí mismo, no es eso tampoco. Porque dice sabiendo que, es decir, hay un sabiendo que lo cambia. Hay algo que tú y yo tenemos que saber y conocer que lo cambia todo. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Es decir, el sufrimiento que está allí, esa opresión externa, viene a jugar un papel importante en nuestro carácter. Y no es algo solamente de aquí, sino que ya lo decía el Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo 5, 10 al 12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, situación, padecer persecución por causa de la justicia. Razón por la cual sentirse bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, esa era su situación, y de estos era el reino de los cielos. Y por esto se tenían que sentir bienaventurados, dichosos, felices. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 2 porqués más. Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, la recompensa es grande en los cielos, y también porque así persiguieron a los profetas que eran antes que ustedes. Es decir, aquellos grandes hombres de Dios, bueno, ustedes al seguir firmes y al estar fieles van a ser como compañeros de aquellos grandes hombres de Dios. Dios recompensará cuando somos fieles frente al sufrimiento, frente a esa opresión, frente a esa persecución. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables las aflicciones del tiempo presente. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué frase que dijo Pablo acá, ¿no? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que la tribulación que vivís ahora, aquel sufrimiento que sufrís por causa de Dios, por servir a Dios, por ser fiel a Dios, por mantenerte firme, aunque no sea popular, aunque los demás no lo entiendan, mismo también quizás los creyentes, pero si Dios lo mandó y Dios te quiere ahí en la brecha, bueno, quédate ahí en la brecha. Quédate ahí en la brecha. Si Dios te lo mandó, quédate ahí. Porque eso produce un excelente y eterno peso en gloria. Y también en ese horno de aflicción se manifiesta el poder de Dios. Como dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso lo entendía el apóstol Pablo, con aquel famoso aguijón en la carne. Me gloriaré en mis debilidades, no mis fortalezas, sino en mis debilidades, porque así el poder de Cristo, el poder de Dios, se muestra en mí. Y el resultado entonces de todo esto es que la fe se ve fortalecida. Nuestra fe se ve fortalecida. Y
Lo dice Pedro de esta manera, ¿no? 1 Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, lo que nos dice es, bueno, vienen las tribulaciones. ¿Qué hago? ¿Le corro el cuerpo? ¿Me quejo? ¿Me deprimo? ¿Me amargo? No. Lo que dice es que yo considere que Dios está por sobre todo, que Él está permitiendo esta situación de opresión que viene a mi vida y que me puede alegrar con alabanzas. ¿Por qué? Porque Él lo hace para mi bien, aunque en el momento no lo pueda ver ni sentir. Pero después, como dice aquí, esa tribulación produce paciencia, es decir, el accionar adecuadamente a esa opresión produce paciencia. Y luego la paciencia un carácter probado, y el carácter probado, esperanza. La opresión es normal en la vida del creyente. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, en aquel entonces, ¿de acuerdo a la persecución que empezó con Esteban y todo, que se tuvieron que desparramar por todos lados porque los perseguían? Bueno, permanezcan. Ese era el mensaje. El mensaje no era disparen y acomódense en donde mejor les parezca a ustedes. No, permanezcan en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso era lo que les decían a los creyentes de aquel entonces. Y 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Un adelanto. Esto es entendible porque nosotros somos sacados del mundo. Iglesia es sacado de. No somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Debemos estar en el mundo, sí, pero ya, si somos hijos de Dios, como que vamos en contra de una corriente. Y hay una tensión y hay una lucha. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 18, le decía Jesús a los discípulos. El sentir que el mundo nos aborrece, nos pone para el costado, no nos quiere, bueno, eso es lo que hizo el mundo con Jesús. No es algo que debería de extrañarnos. Y dice, versículo 4, la paciencia prueba, la prueba esperanza, dice la versión de 60. Un carácter auténtico y probado. Yo escuché algunas veces que se decía, no le voy a pedir a Dios paciencia porque me van a mandar pruebas, ¿no? Y en realidad no es lo que dice acá. La traducción acá de las Américas está buena porque dice la paciencia un carácter probado, porque habla de la prueba en el sentido de lo que es literalmente apariencia de real, es decir, la fe que ya superó el examen, el resultado de la prueba. No la acción en sí misma de probarse, sino algo que ya fue probado, el resultado. Y esto, entonces, esa resistencia con paciencia y perseverancia, es una fe que superó esa prueba. Y terminamos nosotros estando más fuertes, ¿no? Ahora, en consecuencia de todo esto dice esperanza. Esperanza. Ya hablamos de la esperanza, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y ahora el 4 dice el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, dice, la esperanza no desilusiona. Y está bueno pensar en esto, ¿no? Necesitamos la esperanza, necesitamos ese ánimo para perseverar, para resistir, para salir aprobados en la prueba.
tenemos una maravillosa esperanza puesta delante de nosotros. Y habla de que esta esperanza no nos defrauda o desilusiona. ¿Y cuántas esperanzas que desilusionan hay en el mundo? Y yo pensaba en algunas, ¿no? Por ejemplo, la gente que espera ganar el gordo de fin de año, o el 5 de oro, o una herencia, ¿no? ¿Por qué no habrá un tío en Europa que me deje una herencia, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos algo así, ¿no? Como que eso la soluciona a todos mis problemas. Esperanza vana. Fíjate los que sí lo recibieron, los que sí ganaron. A ver, además de cuando le sacás lo que se compró, todo, ¿realmente le cambió la vida? No. Esperanza de que determinado sistema político, persona, solucionará todos los problemas serán solucionados así. No es así. Esperanza que con más educación y trabajo la sociedad será más justa, la sociedad será mejor. Tampoco. El mundo entero está bajo el maligno. Eso no lo va a cambiar. Más educación. La esperanza de que distintas religiones te salvarán. Y estaba mirando que el cristianismo tiene 2.100 millones de personas en el mundo. Claro, eso es catolicismo, mormones, todo, testigos de Jehová, todo está ahí, todo en la misma bolsa, ¿no? Pero el Islam, 1.500 millones de personas en el mundo siguen la religión del Islam. Le oran, creo que son 3 veces por día, religiosamente, se inclinan donde sea que estén, se arrodillan y oran la misma oración, la oración de los musulmanes, ¿no? Hinduismo, 900 millones, la religión tradicional china, 394 millones, budismo, 376 millones, judaísmo, 14 millones. No es ninguna religión. El Señor Jesús dijo que solamente Él es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, no es a través de ninguna religión. Y dice que esta esperanza, la esperanza que Dios pone delante de nosotros, no nos avergüenza. Salmo 22:5 dice, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Salmo 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Esta esperanza no nos defrauda ni nos desilusiona porque es Dios el que la puso delante de ti, delante de nosotros. Y la prueba de ello es que recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, este Espíritu Santo que fue derramado sobre nosotros en abundancia. Cuando dice derramado, hace entender de que es algo abundante. Imagínense, no sé, una cascada, ¿no? Algo, no es un cuentagotas, ¿no? Es el Espíritu. Acá viene el Espíritu Santo, 3 gotitas, tomá, acá está el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo cuando fue derramado sobre la iglesia y empezó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. El Espíritu Santo fue derramado y ese es el Espíritu Santo que tenemos. Dios nos da el Espíritu por medida. El Espíritu que tenemos es Dios mismo viviendo en nosotros. Tito 3:6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces mediante el Espíritu Santo que vive en nosotros tenemos una experiencia, o podemos tener una experiencia diaria de amor, de paz y de cercanía con Dios. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí en este año y todos los días. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, esa expresión de el hijo a padre, es como decir papá o papito. ¿Podemos decirle a Dios papá en nuestro cuarto a solas? ¿Referirnos a Él de esta manera tan cercana? Sí podemos, porque somos hechos sus hijos.
y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo también es nuestra garantía de que somos suyos y que nos espera la gloria futura. 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, la esperanza no nos desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derramó en nosotros su amor. Podemos vivir en esa relación, debemos vivir en esa relación de amor de hijo a padre con Dios. Entonces, algunas preguntas. ¿Nos alegramos y alabamos a Dios por la seguridad, porque con seguridad vamos a la gloria? ¿Nos alegramos y alabamos a Dios por esa opresión externa, por esa persecución, tribulación, sabiendo su efecto sobre nosotros? Eso creo que es capaz lo más complejo, ¿no? Pero lo que Dios nos llama a hacer y podemos hacerlo. ¿Vivimos de acuerdo con ser ese templo del Espíritu Santo? Gocémonos y alegrémonos por la bendición inmensa que es el tipo de relación que Dios nuestro Padre tiene con nosotros. Y pensaba, ¿no?, en esa carrera de postas. Aquellos cristianos del primer tiempo, en el foso de los leones, los ponían ahí, con sus familias incluso. Solamente negar a Cristo y ya está. Te sacamos de acá, no hay problema. Lo único que tienes que hacer es negar a Cristo. Y ellos, ¿cómo voy a poder negar al que dio su vida por mí? Y las personas que los veían allí en esas tribunas se impactaban por la firmeza del testimonio, ¿no? Y ese es el testimonio que nos llega a nosotros hasta estos días. Si el cristianismo fuera algo de acomodarse, algo de, bueno, hasta donde voy, hago lo que me sirve y lo que no, ¿está? Esos cristianos no hubieran estado allí, no hubieran dado la vida por... Si el cristianismo fuera eso, no. Ellos realmente conocían a su Dios y se jugaron, ¿no? Y ese es el testimonio que nos llega en este 2023 que comienza hoy. Hermano, que vos puedas agarrar ese testimonio, ¿no?, y correr esta carrera, porque es una carrera. Tenemos una carrera por delante. Considera aquel que está en la meta. Considera todo lo que hizo por vos. Volvé a mirar. Te espera la gloria. ¿Lo puedes creer? Porque a veces capaz que no lo creemos, y ese es el tema. Pero oremos, quebrantémonos delante de Dios. Digámosle, Señor, que esto pueda estar en mi corazón, que tu gloria, la esperanza de gloria pueda estar como una llama encendida, y lo que me toque vivir por delante, como aquellos del primer siglo, bueno, que pueda seguir fiel hasta el final, cual sea, ¿no?, porque tú estarás conmigo. Que Dios los bendiga, hermanos.